Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a desmenuzar las emociones y los giros más inesperados de nuestras telenovelas favoritas. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un mar de sorpresas, en un tema que ha hecho que miles de corazones pulsen al unísono, un tema que ha sacudido las bases de lo que creíamos saber sobre la apasionante telenovela Todo por mi madre. Prepárense para una inmersión profunda, porque vamos a desentrañar una confesión que, créanme, lo cambia absolutamente todo. Sí, estoy hablando de la *** impactante y trascendental confesión de Can en Brasil ***. Agárrense de sus asientos porque este torbellino de emociones viene cargado de drama, de revelaciones que nos dejarán sin aliento y de verdades que jamás hubiéramos osado imaginar. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este fascinante océano de emociones, les recuerdo, con el cariño de siempre, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Suscribirse a nuestro canal es un gesto sencillo pero increíblemente valioso para mí. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo, y lo más importante, activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras análisis, cada vídeo que publicamos, porque se los prometo, la intensidad y las sorpresas solo irán en aumento. Bueno, mis queridos cinéfilos de la vida, como les estaba adelantando, el universo de Todo por mi madre nos ha brindado un sinfín de momentos que nos han robado el aliento, nos han conmovido hasta las lágrimas y nos han hecho soñar con el amor verdadero. Hemos sido testigos de intrigas complejas, de pasiones desenfrenadas y de desamores que calan hondo. Pero seamos sinceros, hay ciertos giros de guión que te impactan de una manera visceral, que te sacuden hasta la médula. Y la reciente y para muchos absolutamente inesperada confesión de Can, en plena y vibrante tierra brasileña, es, sin lugar a dudas, uno de esos momentos definitorios, un verdadero quiebre en la narrativa. Para aquellos que quizás necesitan un pequeño recordatorio, o para los que se han sumado recientemente a esta aventura, recordemos la esencia de Todo por mi madre. La trama gira en torno a Demir, un hombre cuya existencia está marcada por un pasado oscuro y tormentoso, pero cuyo motor principal, su fuerza vital, es el amor incondicional y protector que siente por su pequeño hijo, el adorable Umit. La vida de Demir, la vida de Umit, se entrelaza de forma intrincada, a veces dolorosa, con la de Sevgi, una mujer de una fortaleza arrolladora, de una determinación inquebrantable, que poco a poco se ha convertido en el epicentro de su universo, en la razón por la que lucha y por la que anhela un futuro mejor. Y en medio de este complejo entramado de relaciones, de deudas del pasado y de esperanzas de un nuevo comienzo, irrumpe Can. Un personaje cuya presencia ha generado una ola de expectativa, de especulación, y ahora, con esta revelación tan contundente, su papel en la trama adquiere una relevancia monumental, trascendental. La escena que estamos analizando, la que ha desatado toda esta conmoción, tuvo lugar en Brasil. Un escenario que por sí solo, ya le otorga un aura de exotismo, de misterio y sobre todo, de profundo significado a lo que está por suceder. Imaginen la atmósfera, mis amigos, las calles vibrantes y llenas de vida de alguna ciudad brasileña, la energía contagiosa de su gente, el ritmo que parece bailar en el aire, y en medio de todo este tapiz sensorial, encontramos a Can. Un personaje que carga con el peso de una verdad que ha mantenido oculta, guardada celosamente en lo más profundo de su ser, y que en ese preciso instante, en ese lugar lejano y cargado de posibilidades, decide dar rienda suelta, decide abrir su corazón. Y no se trata de una confesión superficial, no. Estamos hablando de una de esas revelaciones que te obligan a detenerte, a reflexionar, a replantearte todo lo que hasta ahora creías entender sobre los personajes, sobre sus intenciones, sobre sus motivaciones más íntimas. Pero ¿qué es exactamente lo que Can confiesa? Aquí es donde la trama se torna verdaderamente apasionante. Sin entrar en detalles escabrosos que puedan robarles la sorpresa visual a quienes aún no han tenido el placer de presenciar esta escena, Can desvela una conexión insospechada, una verdad oculta sobre su propio pasado, y lo que es aún más impactante sobre su relación con Demir. Resulta que Can no es simplemente otro personaje que deambula por la órbita de Demir. Su historia está intrínsecamente entrelazada con la de Demir de una manera que hasta este momento nadie, absolutamente nadie, había anticipado. Y la verdadera maravilla, la parte que te deja boquiabierto, es que esta confesión no solo repercute y modifica la percepción de Demir, sino que sus ramificaciones se extienden, como tentáculos invisibles, alcanzando a otros personajes cruciales en la narrativa, como nuestra querida Sevgi. Imaginen la magnitud del impacto. Detengámonos un instante a reflexionar sobre esto.
A lo largo de la novela, hemos sido testigos de las luchas constantes de Demir, de sus sufrimientos, de las decisiones difíciles que se ha visto obligado a tomar, todo en nombre de su hijo, de su protección, y en gran medida impulsado por un amor profundo por Sevgi. Pero ahora, con las palabras de Khan resonando en nuestros oídos, comenzamos a comprender que muchas de esas batallas, muchas de esas decisiones, tenían raíces mucho más profundas, mucho más complejas de lo que jamás hubiéramos imaginado. La confesión de Khan no solo desafía nuestra comprensión de los eventos pasados, sino que pone en jaque la percepción que habíamos construido sobre la realidad de estos personajes, obligándonos a cuestionar si realmente habíamos llegado a vislumbrar la verdadera magnitud de los secretos que los rodeaban, los velos que cubrían la verdad. La forma en que se desarrolla esta escena es, sin lugar a dudas, una obra maestra de la dirección y la actuación. La elección del lugar, los ángulos de cámara, la expresión facial de los actores, la banda sonora que acompaña el momento, todo se conjuga para crear una atmósfera de pura catarsis emocional, un instante que se graba a fuego en la memoria del espectador. Ver a Khan, un personaje que quizás hasta ahora habíamos analizado desde una perspectiva particular, desmoronarse ante la fuerza de la verdad, ante la necesidad imperiosa de compartirla con quien parece ser el receptor ideal en ese momento crucial, es verdaderamente conmovedor. La vulnerabilidad que emana de Khan al revelar algo tan íntimo, algo que lo ha marcado de manera tan profunda y duradera, es casi palpable. Y la reacción del otro personaje, esa escucha atenta, esa capacidad de absorber cada palabra, cada matiz de la confesión, es igualmente poderosa y cargada de significado. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta revelación. Si Khan confiesa un parentesco oculto, un vínculo sanguíneo secreto que lo une a Demir, o si revela un secreto compartido que involucra a un tercero, esto podría significar, literalmente, reescribir la historia de origen de varios personajes. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de esta revelación en la vida de Umit? ¿Es Umit siquiera consciente de esta conexión familiar que hasta ahora se mantenía en la oscuridad? ¿O es algo que se le ha ocultado deliberadamente? La confesión de Khan podría ser esa pieza faltante, ese eslabón perdido que nos permitirá comprender por qué ciertos personajes actúan de la manera en que lo hacen, por qué toman las decisiones que toman, a menudo impulsadas por motivaciones que hasta ahora nos resultaban un tanto enigmáticas. Podría ser la clave maestra para desentrañar esa compleja red de relaciones, de lealtades y de deudas del pasado que ha moldeado de forma tan significativa la vida de Demir y de todos aquellos que lo rodean. Además, la elección de Brasil como escenario para esta confesión no es un detalle fortuito. Brasil, con su rica y diversa cultura, su fascinante historia de migraciones, sus paisajes vibrantes y apasionados, a menudo simboliza un lugar de nuevas oportunidades de reinvención. Pero también, y quizás de forma más relevante en este contexto, puede ser un terreno fértil para que los secretos, aquellos que han sido enterrados por años, encuentren su camino para salir a la luz, para ser revelados. Es posible que Khan haya elegido ese lugar porque allí se sentía más libre, más desinhibido, más lejos de las presiones y las miradas de su vida anterior. O quizás el propio escenario con su energía particular, evoca recuerdos, despierta emociones latentes que lo impulsan irremediablemente a confesar. Son esos pequeños detalles, que a primera vista podrían parecer secundarios, los que realmente enriquecen la narrativa y le otorgan una capa adicional de profundidad y de significado. Y ahora hablemos del impacto emocional, ese que sentimos todos como espectadores. Para nosotros, los seguidores apasionados de Todo por mi madre, esta confesión es un golpe directo al corazón, una sacudida que nos obliga a recalibrar nuestras emociones. Nos habíamos acostumbrado a una cierta dinámica entre los personajes, a creer en sus motivaciones tal como nos las presentaban en cada episodio. Y de repente, de un momento a otro, todo ese castillo de certezas se tambalea. Sentimos la sorpresa inicial, la conmoción, incluso un atisbo de pena por lo que Khan ha tenido que vivir, lo que ha tenido que soportar en silencio. Es un recordatorio poderoso y a veces doloroso, de que en la vida, al igual que en las buenas historias, siempre hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato y a largo plazo de nuestra querida telenovela? Aquí es donde la especulación se desata, donde la emoción por lo que está por venir se convierte en nuestra compañera inseparable. Esta confesión, mis amigos, no marca un final, sí. No, más bien un nuevo y vertiginoso comienzo. Abre un abanico de posibilidades, un horizonte de nuevos giros y desafíos para la trama. Podríamos estar a punto de presenciar
Asterisco 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 un reencuentro inesperado asterisco asterisco personajes que creíamos distanciados para siempre podrían verse forzados a reconectarse, a confrontar el pasado a la luz de esta nueva verdad. Asterisco 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 nuevas alianzas y enemistades asterisco asterisco la revelación de esta conexión podría forjar pactos insospechados o por el contrario, generar conflictos aún más profundos. Asterisco 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 decisiones drásticas asterisco asterisco los personajes se verán obligados a tomar decisiones cruciales, a adaptarse a esta nueva realidad que sin duda alterará el curso de sus vidas. Asterisco 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 la verdad al descubierto asterisco asterisco la posibilidad de que las verdades ocultas salgan a la luz por completo, afectando a todos los que forman parte de esta compleja historia, es una realidad cada vez más cercana. La verdadera belleza de este tipo de giros de guión tan impactantes es que nos mantienen al borde del asiento, ansiosos, expectantes, deseando ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. Nos invitan a pensar, a debatir apasionadamente entre nosotros en la sección de comentarios, a formular nuestras propias teorías y a compartir nuestras impresiones. Para Khan, esta confesión podría representar un acto de liberación profunda y necesaria. Quizás ha estado cargando con el peso de este secreto durante tanto tiempo que el simple alivio de compartirlo, a pesar de las posibles consecuencias que esto pueda acarrear, es inmenso. Es la catarsis que tanto necesitaba para poder seguir adelante, para reencontrarse consigo mismo. Y para el personaje que recibe esta impactante información, esta verdad podría ser el catalizador, un llamado a la acción, una poderosa razón para reconsiderar sus propias acciones, sus relaciones y su perspectiva de la vida. En resumen, mis queridos seguidores, la impactante confesión de Khan en Brasil no es simplemente un diálogo más en la historia de Todo por mi madre. Es, sin lugar a dudas, un punto de inflexión, un verdadero antes y un después en la narrativa. Es una revelación que redefine la historia de los personajes, que añade capas de complejidad a sus motivaciones, y que, con total certeza, nos promete un futuro lleno de sorpresas, de emociones y de momentos inolvidables para todos nosotros, sus fieles seguidores. Nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia fundamental de la verdad, sobre cómo los secretos del pasado pueden tejer una red invisible que influye en nuestro presente, y sobre la valentía y la fortaleza que se requieren para enfrentar y sanar esas heridas. Y con estas reflexiones tan intensas y emocionantes, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la impactante confesión de Khan en Brasil. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas ideas, estas sensaciones con cada uno de ustedes. Ahora, la pregunta del millón, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les tomó por sorpresa esta confesión? ¿Creen que esta revelación cambiará radicalmente el rumbo de la novela? ¿Tienen alguna teoría sobre las repercusiones que esto podría tener en las relaciones y en el futuro de los personajes? Por favor, déjenme todo en la caja de comentarios. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo, no olviden regalarme un gran pulgar arriba, ese gesto me motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans incondicionales de Todo por mi madre, así todos podremos estar al tanto de las últimas novedades y compartir nuestra pasión. Y para aquellos que aún no lo han hecho, no esperen más. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se les escape absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y mucho más para descubrir juntos. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura televisiva.